El título del mensaje de hoy es Pasados de muerte a vida en Cristo. Pasados de muerte a vida en Cristo. Juan 5:24. Quizás no logre desarrollar toda la temática porque es bastante profundo, pero algo podemos avanzar en el día de hoy. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? Juan 5:24 dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que si tú has escuchado el Evangelio y has creído con otras cositas más que el Evangelio demanda, pues tú has sido salvo porque has creído y has sido justificado por la fe. Pero en estas dos líneas hay cosas tan profundas. Fíjate que en Efesios 1:13 dice: en él también habiendo oído, lo importante que es oír la palabra del Señor, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice la Biblia? Voy a repetir. Dice en Efesios 1:13, en él también habiendo oído, estoy hablando de la importancia del oír con fe, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, oír y creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Concuerda con lo que Jesús dijo: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dígame usted si esto no es para hacer fiesta. Y para vivir en una fiesta continua. Porque el mundo entero está condenado, pero usted no, porque usted ha creído. Y usted ha creído a lo que ha oído. Y lo que ha oído es la palabra del Señor, la palabra del Evangelio. Y aquí dice Dios que hemos pasado, o sea, que no tenemos vida eterna garantizada y no vendremos nunca a condenación. Mas hemos pasado de muerte a vida. Y en todas las iglesias cristianas se predica esto. Y la gente lo dice: hemos pasado de muerte a vida, pero ¿saben lo que eso significa? Eso tiene una explicación. Y con una mente en distorsión no podemos discernir todo el contenido de felicidad que hay en esa revelación, en esa palabra dicha. Se necesita que usted averigüe, ojalá nunca usted esté condenado en términos humanos, porque se necesita saber lo que es estar condenado para poder apreciar lo que es la absolución, el perdón. Imagínese una persona que está purgando una pena, cadena perpetua, aquí no lo hay todavía. Pero de momento encuentra con que le perdonaron su condena y decretan su libertad por una amnistía o qué sé yo. Usted se imagina la felicidad. Usted ha visto en esos procesos donde la persona estaba hundida hasta el cuello y de momento el juez lo absuelve. Esa es una fiesta tremenda. Pero como esto es a nivel espiritual y usted nunca ha estado preso ni ha estado condenado, usted lee ahí que usted estaba condenado y por la distorsión que hay en tu mente no logras percibir a plenitud lo que significa estar condenado.
¿Me logro dar a entender? Entonces, si tú no disiernes bien lo que es una condena, tampoco vas a entender del todo lo que es el perdón, la justificación. Por eso yo digo, cuando tú entiendes estas cosas, con razón Pablo dijo, no hombre, el resto para mí esto es basura, la vida mía es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Y Pablo pasó por tantas tribulaciones, pero las pasaba con gozo. Amén. Yo hice una notica anoche como para dar la manera de introducción. El creyente, queridos hermanos, el día que recibió a Cristo quedó unido a Cristo. Primera a los Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, voy a repetir otra vez, el que se une al Señor, ¿qué? Ese unirse al Señor es el equivalente en términos espirituales a lo que es un matrimonio. Efesios capítulo 5, ustedes recuerdan, creo que por el verso 30 y algo, Pablo recuerda Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Diga la iglesia conmigo, a ver si tú estás en sintonía. Y se unirá, diga, se unirá. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y cuando Dios habla acerca del matrimonio que Él instituyó, dice, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Ahora imagínate, si eso es en el matrimonio, ¿cuánto más cuando somos unidos a Cristo? Si Dios te unió a Cristo, Dios no te va a separar de Él. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 8, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada de lo creado ni por crear te va a separar a ti del amor del Señor, que es en Cristo Jesús. Entonces, quiero tu mente. Entonces, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, no son dos. Y en Efesios 5, en el verso 32, cuando el apóstol Pablo recuerda lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer, él dice, grande es este misterio. El misterio de que un hombre y una mujer cuando reciben la bendición de Dios en el vínculo sagrado del matrimonio, los dos pasan a ser una sola carne. Pues Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La iglesia tiene que comprender su unión con Cristo. Cada creyente en particular, primero a los Corintios 6:17, pero también en una forma corporativa. Bueno, ¿quién en el cristianismo no ha ido a una iglesia donde le digan que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo? Pero con una mente dañada por el pecado que tiene una distorsión de la realidad. Esa distorsión engaña a la gente en lo que ve. Ahora imagínate en lo que es espiritual. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Y hay cosas que parecen locura. Y por eso es que el Señor quiere traer una transformación a nuestras vidas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Grande es este misterio, hablando de la unión del creyente con Cristo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Tremendo. Por eso en las cartas paulinas, alguien contó que las cartas paulinas en una Biblia normal abarcan como 100 páginas. O no sé si menos o más. Y el término en él
en Cristo, en el Señor, está más de 164 veces en 100 páginas. En Él fuimos escogidos en Cristo Jesús, en Él fuimos predestinados, con Él estamos sentados en los lugares celestiales. Acabo de decir, en Él también habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio. Y cada vez que tú leas en la Biblia, en Él, en Cristo, está hablando de la unión del creyente con Cristo. No es que tú recibiste a Cristo, lo recibiste hoy y después que lo recibiste, Él se fue otra vez. No, Cristo llegó a tu vida para quedarse dentro de ti. Porque tú y yo no tenemos combustible para agradar a Dios por causa de la distorsión y el daño que el pecado hizo en nuestros corazones. Entonces Cristo vino, el día que le recibiste, su espíritu entró en ti. Porque Cristo es espíritu, según a los Corintios 3:17. Y tú quedaste indisolublemente unido al Señor Jesucristo. Tanto así que Jesucristo ahora es tu vida. No es Pablo solamente el que debe decir, para mí el vivir es Cristo. No es Pablo el único que puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. No es ni por allá por el cielo, aunque está en el cielo también, pero Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero Él dijo que Él estaba crucificado. O sea, Él aprendió a aplicarse el Evangelio de tal manera que recibió la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Sabía usted que el día que recibió a Cristo, usted recibió su sacrificio? Y ese es todo lo que yo he venido a resaltar hoy. El propósito de esta predicación es a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no que para nosotros sea un evento más como cuando el Junior se gana un campeonato. Por eso el tema, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No es solamente, yo estoy muerto al pecado, pero no vivo para Dios. Porque si tú dices que estás muerto al pecado y no vives para Dios, tú estás mintiendo. El propósito de la muerte de Cristo, aplicándola a nuestras vidas, es para ya no vivir para nosotros, sino para Cristo. Segundo a los Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en la muerte de ese uno que es Jesucristo, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y te voy a contar un secreto a voces, para mí también, y para ti también debería ser. Fíjate que se van acabando los amenes, pero yo respeto que se acaben para que tú elucubres, para que la materia gris trabaje en tu mente, en tu cerebro, y tú comprendas para qué es el Evangelio. Hay gente que cree que el Evangelio solamente es para que Dios me llene de dinero. Pero Dios quiere otra cosa. Dios nos ha llamado es para que le glorifiquemos. Entonces, con base en la unión, no es que esto es tan bello, esto es tan maravilloso. En Efesios 2, después que el Señor dice que, a través del apóstol Pablo, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al diablo. Ya eso solamente el saberlo tiene que ser motivo de fiesta para nosotros. ¿Por qué será que la Biblia en el Nuevo Testamento el Señor nos dice, estad siempre gozosos? Por causa de saber lo que significó la muerte de Cristo a nuestro favor y su resurrección. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en medio de las pruebas. Pero es cuando tienes los sentidos ejercitados y tienes a Cristo formado en tu hombre interior.
Cuando, perdóneme, no tengo nada contra lo que voy a decir, pero es cuando te conformas nada más con ser evangélico o cristiano. Pero Dios no te ha llamado a ser parte de una denominación, sino te ha llamado a ser parte de su familia. Y este reino es diferente. En la tierra matan, en la tierra secuestran, en la tierra roban, en la tierra se rompen los matrimonios. Pero tú no eres de la tierra, tú has sido trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese reino no cabe el diablo, ni caben los demonios, ni cabe la carne, ni cabe la sangre. Es un reino perfecto donde Jesucristo es el Rey. Y la Biblia dice lo que es el reino del Señor. Naturalmente es un reino espiritual, que para el hombre natural es locura. Esta gente está hablando de un reino y yo no lo veo. Claro que no se ve porque es espiritual. Pero que tú accedes a Él es por medio de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Entonces ahí mismo en ese Efesios, después que dice que Dios nos dio vida, atiende bien, juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo, hablando de la unión con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Pero tú dices, no, yo estoy sentado aquí en Barranquilla, Colombia. Pero si tú te ejercitas en la fe, tú sabes que tu cuerpo está aquí. Pero en espíritu tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. No tienes que viajar por allá arriba y pasar las dimensiones, el primer cielo, segundo cielo, sino por la fe. Cuando yo oro, digo, Señor, aquí estoy sentado contigo en los lugares celestiales. Mi mente queda viendo un chispero, pero yo estoy orando por la fe, creyendo a la palabra. Eso es. Porque esto no es ciencia ficción, esto es una realidad espiritual. Que los hijos de Dios somos los únicos. Mire, yo tengo que ir controlando mis emociones porque me viene más luz y empiezan a fluir versos bíblicos por acá, capítulos enteros de la Biblia. Y necesito estar calmado para ir tratando de desglosar las cosas que más quiera comunicar Dios en este momento. Pero entre paréntesis, esta es mi pasión. Cualquiera se puede confundir y decir, no, tú eres un fanático, tú estás loco. No, es que el Señor me ha dado entendimiento para comprender el Evangelio. Y esto me hace bien porque me ha sacado a ver un mundo mejor que es el reino de Cristo, que esta posilga que es la tierra. Hay días en que yo digo, Señor, pero ya, ven ya, pero no es por miedo a nada. Pero sería meterme por otro terreno. Yo lo que quiero llegar es Efesios 2:10 cuando dice, porque somos hechura suya. Mira, porque somos hechura suya. Mira, creados en Cristo Jesús. Míralo, si tienes el alcance, míralo en la Biblia para que te des cuenta. Después que en el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Después que dice no por obras para que nadie se gloríe, Pablo le da todo el crédito y toda la gloria a Cristo, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Nota que no dice creados en Adán, porque en Adán todos mueren, pero ya en Cristo son otros 20 pesos. Fíjate que nadie saltó de júbilo por el proceso en el que estamos de renovación en nuestra mente. Mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ay, Padre, ahí me he quedado yo. Yo antes pasaba por ahí derecho, porque a veces nos aprendemos los versos de memoria y no los analizamos bien. Pero yo
Uno de estos días en el pasado que el Señor me ayudó a frenarme ahí porque somos hechura suya. Oye, creados en Cristo Jesús. Y después es que dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero tú y yo hemos sido creados en Cristo Jesús. En otras palabras, emanamos del interior de Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Y eso concuerda con el capítulo 2 de Efesios, por allá por el verso 14, cuando dice, porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Oye esto, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Eso no te llama la atención? Para crear en sí mismo. O sea, la iglesia emana de él como Eva emanó de Adán. Pero yo no tengo más palabras para explicarte esto, te lo dejo así para que el Espíritu también te ayude y te revele estas cosas. Tú eres una bellísima nueva creación de Cristo, pero gran parte del día tú te ves en el viejo hombre. Pero si tú llegas a comprender la unión tuya con Cristo, como le fue revelada al apóstol y a los que con él andaban como Timoteo, Tito, entonces tú vas a descansar en que tu vida ya no eres tú, sino es Cristo. Cristo es tu vida. Pastor, ¿y cómo se lleva esto en la práctica? No, esto es bien rico y esto es bien, o sea, sumamente maravilloso. Esto no es más que si Cristo murió y resucitó por ti, tú te aplicas la muerte y resurrección. La muerte de Cristo se la aplicas a tu carne. Y la resurrección de Cristo, por la fe, te la aplicas a tu espíritu. Porque eso es lo que realmente ocurrió. Tú verdaderamente has nacido de nuevo, pero en Cristo Jesús. O sea, tu vida, o sea, tu barrio, tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu país es Cristo. Tu continente es Cristo, tu cielo es Cristo. ¿No dice Colosenses 3:11 que Cristo es el todo en todos nosotros? Que ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, circuncisión ni incircuncisión. En Gálatas 3:27 dice que ya no hay ni siquiera mujer ni varón. Pero esto hay que entenderlo bien para que no lo malinterprete la gente. Sino que todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. O sea, yo te necesito a ti, hermano mío, hermana mía, que estás aquí, y tú me necesitas a mí. Nos necesitamos todos. Así como dentro del cuerpo la mano necesita el brazo y el brazo necesita el tronco, o sea, el cuerpo humano. ¿Cómo se necesitan los miembros y que estén sanos? Así también en la iglesia se necesita que todos los miembros estén sanos, amándose los unos a los otros, sin crítica, sin murmuración, sin juicio, sin señalamiento. Somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros, todos los que estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la persona, Él es el espíritu que vive dentro de ese cuerpo. Entonces, con una mente renovada, pero la mente es renovada por la palabra y por la oración. Cuando la iglesia creció, la iglesia primitiva, los apóstoles se dedicaron a atender a las viudas y parece que hicieron un énfasis especial con las viudas griegas. Y ellos se dieron cuenta que se les había restringido su tiempo de oración.
Y entonces los apóstoles, ven acá muchachos, vamos a reunirnos. No es justo que por estar atendiendo a las viudas y por estar atendiendo las mesas, dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Ese es un matrimonio inseparable, la palabra y la oración. Si tú eres un cristiano que solamente lees la palabra y la palabra y la palabra y la palabra, por un lado eso está bien. Pero si tú no oras, corres el riesgo de interpretar la palabra que tanto lees con tu mente intelectual y no con la revelación del Espíritu. Dice la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es allí donde la oración ejercita tu hombre interior. ¿Sabes lo que le pasa al cristianismo? El cristianismo piensa que el cristianismo es portarse bien. Y debemos portarnos bien como fruto del espíritu que llevamos para Dios. Pero no basta con portarte bien. Si tú te portas bien todos los días, no fumas, no vas aquí, no dices malas palabras y vienes continuamente a la iglesia, pero no lees la palabra ni oras, ¿estás mal? ¿Tú sabes lo que la lógica le dice al creyente? No, Dios está pendiente para bendecir al que se porta bien. Y te voy a decir algo, Cristo se portó bien por todos nosotros. Y Dios no te va a bendecir a ti por portarte bien. Debes portarte bien. ¿Sabes por qué Dios te bendice a ti? Porque mire, todas las bendiciones, mira para acá, todas las bendiciones que Dios tiene para ti, voy a repetirlo por enésima vez, todas las bendiciones que estaban en el cielo vinieron con Cristo y están en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oye esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, diga conmigo, en Cristo. O sea, en nuestra unión con Cristo. O sea, todas las bendiciones tuyas y mías, es como si esto fuera Cristo, están en Cristo. Si yo permanezco unido a Cristo, entonces hay una transferencia de lo que está en Cristo, se me pasa a mí porque soy uno con Él. Es como todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy le pertenece a Silvia Mercedes Díaz Páez de Palma. ¿Aló? Y todo lo de ella es mío. Somos una sola carne. El que se une al Señor. Por eso, si tú no tienes comunión con Cristo, por eso es que tú no estás viendo bendición. Porque todas las bendiciones tuyas no están en ti por tu linda cara. Y vaya que tú eres lindo y linda. Sino que están en Cristo Jesús. Búscate Juan. Yo me salí de esto. Como cosa rara. Hace rato que me fui de ahí. Primera a los Corintios, Juan capítulo 15. Ustedes recuerdan que Pablo en 2 a los Corintios 4:7 dijo, pero tenemos este tesoro, que es Cristo, en vasos de barro. Entiende que el barro lo pones tú, pero Dios puso a Cristo dentro del barro y ese es tu tesoro y mi tesoro. Y no hay tesoro en el mundo que se pueda comparar con el tesoro que está dentro de nuestros vasos de barro. Pero con una mente distorsionada, ustedes notan que he dicho varias veces esa frase, una mente distorsionada por causa del pecado. La mente y los pensamientos están distorsionados. Creemos que un cofre lleno de oro y de esmeralda y de piedras preciosas, no un cofre, una bóveda, un palacio de oro, de esmeraldas, de diamantes, Dios mío. Eso vale millones, billones, trillones, cuatrillones, quinquillones y todos los yones que tú quieras, pero no se puede comparar con el tesoro que está en ti. ¿Sabes por qué? Yo recibo que hoy Dios endereza lo torcido. Porque de verdad que tú viniste aquí con una mente torcida
Yo también. No creas que yo soy aquí el non plus ultra y todavía me están enderezando. No creas que el Señor terminó conmigo. Pero tú sabes por qué el tesoro que está en ti es más valioso que todos los tesoros de la tierra. Agárrate de la silla. Porque todos esos tesoros de la tierra, y mete ahí euros, dólares, libras esterlinas y hasta pesos. ¿Aló? Mételos ahí. Pero nada de eso te da vida. Tú no dices dólar, dame vida. Tú no te pones un dólar aquí, bájame la presión. No, pero el que está en ti no te baja la presión, sino que te sanó por su llaga. ¡Ay, Padre mío! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Oye, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es Dios sobre todas las cosas. Dale duro esas palmas. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! Él dijo, yo soy la vid verdadera. Míralo ahí conmigo en el verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Acuérdate que Él es el árbol de la vida y nosotros somos las ramas. Vamos a seguir leyendo. Verso 4. Permaneced en mí, o sea, unidos a mí. Y no te quedes con que el que se une al Señor, un espíritu es con Él y separado de Él. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. No, únete al Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, dentro de mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Bueno, sinónimo. Vosotros los pámpanos. Mira, o yo recibo que tú estás ahí. El que permanece en mí, o sea, la rama que permanece unida al árbol, y yo en él, mira esa unidad, el que permanece en mí y yo en él, no todo el mundo lleva mucho fruto, porque separados de mí, ay Padre, separados de mí, ¿qué? ¿Qué podéis hacer? Grítalo, ¿qué podéis hacer? Por eso es que nada le funciona a muchos cristianos, nada. Intenta por aquí, intenta por allá y nada. ¿Por qué? Porque dice, yo soy evangélico, pero estás separado de Cristo. Tú no tienes comunión con Cristo. Digo, hablo con el que no tiene comunión con Cristo. Pero si tú no tenías comunión con Cristo, arranca desde hoy. Piensa en todo lo que te separa del Señor y aparta tiempo. Acuéstate temprano y dile, Señor, levántame de madrugada. Descansa para que puedas madrugar y te levantas de madrugada. Buenos días, mi Señor. Y te dice, aquí estoy, papi, aquí estoy contigo. Dice el Señor en el Sermón del Monte, y cuando ores, entra en tu aposento. Él vive en tu casa, domicilio lo tienes, muchacha, muchacho. Entra en tu aposento. No tienes que ponerte de frac, no tienes que hacerte el blower, uñas, manicure, pedicure. ¿Aló? Entra en tu aposento y tu Padre te espera en secreto. Ahí está. Ven, hijo mío, que aquí estoy yo. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y con todo y esa promesa, Él no tiene que recompensarlo a uno, pero con todo y eso, porque Él es papi, Él es bueno. Está en tu alcoba allí, ni buenos días. Hay cristianos que le dan los buenos días al Señor. ¿Cuál es la gloria? La gloria es estar unido a Cristo. Ahí.
Pastor, ¿y qué pasa cuando a mí se me despierta un enojo y una ira? El Espíritu Santo, como tú estás unido a Cristo, te recuerda la palabra y te dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, O sea, si te quieres airar, moléstate. Muérdete la lengua si quieres. O sea, coge rabia por un ratico, pero mira bien que no peques, que no insultes a medio mundo y que ese enojo no te dure hasta la tarde-noche. ¿Te das cuenta cómo eso es lo que es vivir para Cristo? Que tú quieres tomar venganza por ti. A mí me las el Espíritu dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué te pasa? Y frenas ahí. Y al que te den una mejilla, tú espérate que yo soy manso, pero no, espérate, pon la otra. Porque estás unido a Cristo. Estás unido a un tesoro de sabiduría y de riquezas espirituales y aún riquezas materiales. Por eso es que la palabra dice, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Ya dijimos que considerar es entrar en una profunda reflexión. O sea que en el día a día la palabra se hace vida en ti y tú creas de corazón que estás muerto al pecado porque eres una nueva criatura, renacido de simiente incorruptible. Y la tentación va a venir. A mí me vienen, Dios mío, rayos y centellas por todos lados. Pero el Señor levanta así unas antenas, ¿sabe? Unos pararrayos de esos que aguantan, que es el escudo de la fe. Y para ser honesto, hay unas que uno las domina y hay otras que se le cuelan a uno. Pero aún así Dios nos da el recurso. Señor, perdóname. Se me fueron las luces, Padre, perdóname, Señor. Acudo a Él como abogado. Y dice la palabra, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si se te fueron las luces y pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Aún así tenemos al estar unidos a Cristo, Él no te deja que si pecaste sigas en pecado, sino que Él te perdona y la sangre de Cristo te limpia de toda contaminación. Acuéstate con Cristo y levántate con Cristo. Acostúmbrate. Pastor, ¿y qué es eso? Ten la palabra aquí. Porque Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y yo tengo un montón de citas y versículos. Porque mira, ¿qué es aplicarnos la muerte de Cristo? Que quedamos muertos al pecado. Romanos capítulo 6. Quedamos muertos al mundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Cristo dijo, yo he vencido al mundo y con Él somos más que vencedores? Colosenses 2:20 dice, si pues habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo? Pastor, y entonces yo no vivo en el mundo. No, tú vives en Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En 2 Corintios 10:3, el apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esa es la gloria, que estamos en la tierra, pero tenemos el Espíritu de Cristo y Él nos ha adelantado. La tierra vive en un retraso mental, pero a nosotros nos adelantaron. Porque mientras la gente en la tierra está esperando la muerte física, ya nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Estamos súper adelantados. Ay, Padre, no sé si me estoy haciendo entender. El mundo no ha pasado de muerte a vida porque el mundo entero está en Adán y en Adán todos mueren. Todo el que está en el mundo sin Cristo está muerto espiritualmente. ¿Quiénes tienen vida? Nosotros los hijos de Dios.
Y tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted se está dando cuenta lo espectacular que es esta revelación. Pero tienes que pedirle al Señor en oración: Señor, transfórmame por medio de la renovación de mi entendimiento. Tienes que renunciar a tantos miedos que se asoman a tu vida, temores, ansiedad, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a la vejez, miedo a esto. El ser humano, el cristiano, disimula bastante bien sus miedos. Pero todos tenemos miedos en la carne por causa del pecado. ¿Te acuerdas de Adán? Tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y me escondí, porque la carne no gusta de la palabra del Señor. No, esto es maravilloso. Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, Romanos 7:4. Morimos al viejo hombre, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Pastor, ¿y qué pasa si yo estando en Cristo sigo pecando y sigo pecando y sigo pecando? Si tú estás salvo y estás en Cristo, pero tú sigues pecando y sigues pecando, ¿sabes por qué? Porque tú no has valorado la muerte y resurrección de Cristo. O sea, la muerte y resurrección de Cristo, para ti lo único que significa es una película en Semana Santa, La Pasión de Cristo. El cristiano que no vive conforme a la palabra, o sea, muerto al mundo y vivo para Cristo, se está burlando del sacrificio de la cruz. No lo tiene en cuenta. Esto es bien serio. ¿Qué es la oración? La oración es un tiempo donde tú atraviesas el Gólgota. Y es bueno atravesar el Gólgota porque ahí en Cristo tú ves tu carne, tu viejo hombre crucificado y sigues para adelante, entonces entras al reino. ¿Te acuerdas que Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo? Y en alguna ocasión también dijo: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Hay cristianos que dicen: yo entré por la puerta estrecha, pero se devolvieron y se metieron por la otra puerta y andan por el camino ancho. Pero el camino que conduce a la vida es angosto, porque allí es suficiente la opinión de Dios. ¿Sabía usted, y aquí lo doy como testimonio, que yo he comprendido lo que es el amor de Dios es mirando a Cristo en la cruz? Y yo conocía lo que dice 1 Corintios 13 y 1 de Juan capítulo 4, y el que no ama a su hermano al que ha visto. Pero de momento en oración, mirando hacia el Calvario, Dios, no. Porque ¿quién mejor que yo para saber todas las fechorías que yo he hecho en esta vida? Yo no lo digo por envanecimiento religioso, no. Yo concuerdo con el apóstol Pablo cuando él dice: de los pecadores, yo el primero. O sea, no pongo a Adán de primero, no a Caín ni a Judas. No ha habido una persona más sinvergüenza en esta vida que este que está aquí al frente, en mi viejo hombre. ¿Por qué hablo así? Por la libertad en la que vivo ahora en Cristo Jesús, como una verdadera nueva criatura, que le he creído a Dios, que no soy de este mundo, porque Dios me ha dicho: Freddy, tú eres de arriba, pastor, y tú también. ¿Y cómo lo sabes? Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo me voy
porque voy a preparar lugar para ustedes. Ese es nuestro lugar. Aquí estamos transitoriamente. Porque en el lugar donde yo estoy, quiero que estén ustedes también. ¿Cuántos quieren permanecer aquí en la tierra? Aquí, viendo pésimos gobiernos, matazones, todo ilegal, todo corrompido. La razón por la cual debemos permanecer en la tierra es para predicar a Cristo. Háblele de Cristo a la gente, hermano. Algunos te aborrecerán, pero otros oirán. Porque a ti, tú también estabas en el mundo y yo también, y nos agarraron el oído y de pronto Él nos dio vida. Él resplandeció en nuestros corazones. Y después de haber llevado una vida mundana, pues, para no entrar en tanto detalle, cuando yo me veo detrás del púlpito y enfrente de lo que Dios más ama, yo lloro. Cuando estamos en las alabanzas, Dios mío, me conmueven las alabanzas. Cuando percibo que ya por mi boca no salen palabras soeces. Cuando ya no se me van los ojos detrás de las mujeres, sino miro es la mía, la que Dios me dio, con la que soy uno. Cuando no tengo ningún interés en el dinero, yo digo, Dios ha cambiado mi vida. Y yo no soy el único que Dios ha cambiado aquí. Pero hermano, ¿cuánto desarrollo nos falta para comprender lo que es estar en Cristo? Esa unión con Cristo. El tiempo me faltaría porque también al estar en Cristo estamos muertos a las enfermedades y dolencias. Pastor, pero uno se enferma, sí, pero también uno se sana. Cuando por la fe te aplicas la muerte y resurrección de Cristo. Isaías dijo, porque ciertamente llevó Él las enfermedades ¿de quién? ¿Y sufrió los dolores de quién? Pues entonces Cristo, el mártir, llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y después nos las devolvió. Toma, que yo estaba jugando aquí al sanador, pero sufre. No, Él llevó nuestras enfermedades y ahí es donde tú tienes que pararte en la raya, unido a Cristo. Y te lo digo por experiencia, no porque lo he leído en la teoría. Esto trabaja. No pasa un día en que yo no le recuerde al Señor en adoración y en alabanza que le he creído que Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolencias. Y he visto cómo la vida ha vuelto a florecer dentro de mi cuerpo. Y ahora estoy más fuerte y más sano que nunca. En Cristo Jesús, y le doy la gloria al Señor porque le he creído. ¿Qué dice la Biblia? Para el que cree, ¿cuánto es posible? Pero tienes que creerle, aférrate a Él, no te dejes mentir de tu carne ni del diablo, sino Dios lo dice, yo lo creo. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablé? Lo que creí. ¿Pero qué fue lo que creí? Lo que está escrito. Por encima de lo que yo sienta, por encima de los pensamientos que vienen aquí. Cuando vienen pensamientos aquí que no son coherentes con la palabra, digo, no te recibo. ¿Y por qué no lo recibo? Porque la palabra me dice, Freddy, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es vivir la palabra, no es aprenderse la palabra y citarla allí de memoria, es aplicársela. Como ahora yo recibo que o en tu casa tienes un manjar que te está esperando o vas a un buen restaurante. Ay, te sirven la comida y tú te quedas mirándola. Ay, qué lindo está este plato. Fotos van, WhatsApp. Ahora la gente le toma foto a todo y empieza a mandarlo por todos lados.
cómetela. Eso no es para verlo. Como te has comido la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esta palabra? Oye, tú eres uno con Cristo. ¿Qué pasó? Músicos, cantores, vengan por acá. Vamos a cantarle algo al Señor. Vamos a estar de pie, queridos hermanos. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.